Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en el vídeo de hoy vamos a explicar lo relacionado con las organizaciones y grupos criminales. El concepto de organización criminal se viene utilizando cada vez más en el ámbito de la investigación criminal. Es obvio que la delincuencia organizada se extiende cada vez más utilizando a este efecto las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades de comunicar con otros grupos en otras partes del mundo, y por lo tanto se trata de una delincuencia de especial incidencia y de especial interés a efectos de la investigación criminal. A ese efecto, como ahora veremos, el Código Penal prevé penas autónomas aplicables a los que se integren en este tipo de organizaciones, pero también la LECRIM, aunque no de una forma extensa, también establece normas que se refieren a estos grupos u organizaciones criminales. Así, por ejemplo, con relación a la investigación criminal, la ley prevé, por ejemplo, que se puedan adoptar medidas de intervención telefónica en el caso de penalidades determinadas o en el caso de que se trate de actividades en el ámbito de la delincuencia organizada. También, por ejemplo, con relación a las medidas cautelares, la ley prevé en el artículo 509 que con relación a la detención, incluso la prisión, se pueda decretar la incomunicación, lo cual supone una restricción del acceso al abogado, etcétera, en el caso precisamente que se pueda comprometer gravemente la causa, lo cual será muy habitual y muy normal en el caso de la delincuencia organizada. Finalmente, el artículo 503.2 de la ley CRIM también prevé que se pueda adoptar la prisión provisional, aun en el caso de que la pena atribuida al delito sea inferior a 2 años, en el caso de que esa persona que haya cometido el delito lo haya hecho integrado en una organización criminal. Hay que decir, sin embargo, que esta regulación es muy escasa. Es decir, en otros países existe una regulación específica con relación a la investigación de la delincuencia organizada. Podemos decir que probablemente la ley referente a este efecto es la ley americana, la conocida ley RICO de 1970, la denominada Racketeer, Influence and Corrupt Organizations Act. Esta ley, que se puede traducir algo así como la ley contra el chantaje y contra las organizaciones corruptas, es la que sirvió desde los 70 en Estados Unidos para conseguir procesar y condenar, entre otros, a bandas de motoristas, a grupos mafiosos y similares. Quizás, probablemente, haga falta en nuestra ley de enjuiciamiento criminal normas similares a las contenidas en esta ley para luchar de forma efectiva contra la criminalidad organizada. En cuanto a la definición, hay que distinguir entre organización criminal y grupo criminal. Al primero se refiere el artículo 570 bis del Código Penal, que refiere las siguientes características que se aplican a la organización criminal. En primer lugar, pluralidad, han de ser más de 2 miembros, como mínimo 3. En segundo lugar, permanencia. La organización criminal tiene que tener una vocación de permanencia, una cierta estabilidad y un carácter en principio indefinido. No es aplicable a este concepto a organizaciones temporales de delincuentes concertadas para realizar una serie de delitos. Se exige, por lo tanto, permanencia, estructura y coordinación. Posiblemente el concepto y la característica más importante: la organización criminal ha de estar estructurada y organizada, de tal modo que haya un reparto de funciones de forma concertada y coordinada y existiendo medios idóneos para el fin delictivo propuesto. Ahora bien, tampoco se exige aquí que haya ni un acta fundacional, ni tampoco que haya determinados protocolos o formas de actuar. Basta con que de la actuación de sus miembros se desprenda esta estructura organizada. Y finalmente, y naturalmente,
la organización criminal tiene que tener una finalidad criminal, porque o si no, no podría ser objeto, como decimos, de una penalidad autónoma. Estas organizaciones criminales actúan con independencia y son penalizadas sus actuaciones con independencia de la comisión de delitos concretos y, como decimos, están estructuradas desde una base jerárquica, desde una estructura jerárquica con una base de personas que realizan actos desde la cooperación hasta la ejecución y con un vértice en el que se sitúa la cúpula directiva que puede ser que no cometa delitos, pero que naturalmente los dirige, los coordina y realiza aquellas funciones necesarias para el buen fin de la empresa criminal. Como digo, esta figura se penaliza de forma autónoma y, como veremos, atendiendo en cuanto a la penalidad a las distintas funciones que puedan tener unos y otros en la estructura criminal. En cuanto al grupo criminal, se regula en el 570 ter del Código Penal y es una figura residual. Podemos decir de una forma rápida que todo aquello que no pueda ser acreditado como organización criminal lo puede ser como grupo criminal. Podemos decir también de una forma sencilla que cuando falte algún elemento de la organización criminal puede ser que a pesar de ello podamos encontrarnos ante un grupo criminal. Elementos tales, por ejemplo, quizá como la dirección, quizá como una estructura estable y permanente. Bien, pues cuando falta alguno de ellos, podemos acudir a este concepto residual que se define por la jurisprudencia y por la normativa de la Fiscalía como un grupo delimitado por una pluralidad de miembros, siempre más de dos, como en el caso de la organización criminal, y luego que tenga una finalidad criminal. A partir de ahí se exige naturalmente que exista de algún modo una concertación para cometer delitos, pero sin que sea necesaria una estructura compleja, organizativa, directiva, con un reparto de responsabilidades, como sí que se exige para la organización criminal. Precisamente en este sentido, la diferencia entre una y otra, organización criminal y grupo criminal, se establecería básicamente en la inexistencia en el grupo criminal de una estabilidad y reparto de tareas. Es decir, la falta de una estructura completamente jerárquica, estable y con funciones atribuidas a cada uno de sus miembros. Por eso, la jurisprudencia ha establecido que es preciso apreciar un reparto de responsabilidades y tareas en la organización criminal con la suficiente consistencia y rigidez, incluso temporal, para superar las posibilidades delictivas y los consiguientes riesgos para los bienes jurídicos. Por lo tanto, es un plus de estructura, un plus de organización, lo que se exige para la organización criminal. En cuanto a la investigación, ¿cuáles son las especialidades, además de las que ya he mencionado con relación a la posibilidad de solicitar medidas de investigación tecnológica, por ejemplo, intervención telefónica o medidas cautelares, que también hay especialidades? Para mí, la principal especialidad es la que se contiene en el artículo 570 quater del Código Penal. En esta norma se regula de una forma tímida, pero yo creo que importante, lo que puede ser el futuro de la investigación de esta clase de delincuencia, que es el whistleblower, es decir, el denunciante. Digo que el 570 quater establece que el juez en su sentencia motivadamente pueda disminuir la pena en 1 o 2 grados a aquella persona que perteneciendo a la organización criminal la abandonara y que apoyara, que colaborase con la investigación policial y judicial para desentramar el entramado de la organización criminal. Esta figura, como digo, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque es la que puede permitir que se investigue de una forma completa esta clase de organizaciones. De otro modo, es muy difícil por su carácter cerrado y opaco. Ahora bien, la crítica que se puede hacer
en este sentido es que con la ley, tal como establece la ley, la persona que denuncia no queda indemne, no queda libre de responsabilidad, sino que queda al albur de lo que pueda decidir el juez de forma facultativa, que puede decidir disminuir la pena en 1 o 2 grados. No obstante, este es un primer paso, hay que tenerlo en cuenta, esta posibilidad de disminución de la pena, y naturalmente también hay que tener en cuenta que este denunciante puede ser perfectamente meritorio, puede recibir todas las pues garantías que la ley permite con relación a los testigos y peritos, porque naturalmente este whistleblower será un denunciante, será un testigo en el acto del juicio que se lleva a cabo contra la organización criminal. En cuanto a la tipicidad y penalidad, el Código Penal prevé penas distintas para organización o grupo criminal, y también distinguiendo entre los dirigentes de la misma y los colaboradores. En cualquier caso, hay que decir que se trata siempre de delitos que se cometen por dolo, es decir, no se pueden cometer por imprudencia. ¿Por qué? Pues porque se trata de un delito autónomo, con independencia de la comisión de otros, y por lo tanto al que se castiga por estar integrado en una organización criminal debe ser conocedor de que lo está. No se puede, por lo tanto, cometer este delito por imprudencia, sino solo por dolo. En cuanto a la penalidad, en el caso de organización criminal, va desde los 3 a los 8 años, 8 años de prisión, que es el máximo para aquellos considerados dirigentes, y en el caso de los integrantes del grupo criminal, de 3 meses a 4 años. Hay otras especialidades con relación a si se cometen delitos más graves, menos graves, etc. En cualquier caso, está todo contenido 570 bis y 570 ter del Código Penal. Finalmente, 2 cuestiones. ¿Qué se considera dirigente y qué se considera partícipe? Bueno, hay una inteligencia natural sobre ello. Naturalmente, el dirigente es aquel que dirige, aquel que da instrucciones, que facilita los medios, que organiza, que dispone. En cuanto al partícipe, pues aquel que recibe órdenes, aquel que está en una estructura y no tiene posibilidad de decidir sobre qué hacer y cómo hacerlo. Es aquel que colabora de un modo o de otro, pero lo hace desde una posición de obtener órdenes y aplicarlas en el contexto que se le dan. En último lugar, la ley también prevé 2 consecuencias finales con relación a este tipo de delincuencia. La primera, la ley prevé la disolución de la organización o grupo criminal. Esto es obvio en el caso de que se trate de una organización estrictamente ilícita, pero puede haber incluso organizaciones criminales que actúen aparentemente bajo una forma lícita. Puede ser una empresa que formada lícitamente actúa ilícitamente. En ese caso, el juez puede disolver, en el caso de que condene por este motivo, disolverá la organización, el grupo, en todos sus aspectos civiles y mercantiles. Y en segundo lugar, también en el mismo caso de organizaciones que de algún modo actúan también aparentemente en el ámbito ordinario civil y mercantil, también se prevén penas de inhabilitación para aquellas personas responsables de estas organizaciones. Muchas gracias por la atención.